tan interesante. Vemos que nos están acompañando de todo el país. Creo que algo maravilloso dentro de todas las cosas tremendas que ha tenido esta situación tan particular que nos toca atravesar este año es la posibilidad de construir nuevas formas de comunicación. Nos hemos acostumbrado de alguna manera a este modo de comunicación que cada vez tiene menos de virtual, ¿no? Porque creo que cada vez más estamos aprendiendo a sentir, ¿no? Esa comunidad, esa comunión que surge cuando las personas se encuentran por intereses compartidos. No sé si a ustedes les pasa, pero creo que a lo largo de los meses nos hemos acostumbrado a la pantallita y hemos logrado traspasarla de alguna manera, por suerte. Creo que es porque la pasión de encontrarse, la pasión de debatir, de construir colectivamente, es algo que nos permite adaptarnos a situaciones como esta, ¿no? Desde ya, por supuesto, extrañamos la calle. Creo que eh, encontrarnos en la calle, vernos en la calle, bueno, es algo que nos vamos a tratar de poner el acento en las cosas positivas. En primer lugar, quiero agradecer eh, al comité organizador de este quinto Congreso de Estado y Políticas Públicas que coorganizan la Flaxo y UMET. Eh, para quienes no lo saben, yo soy la rectora de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, pero no estoy aquí en ese rol, sino que tengo el inmenso honor y el inmenso placer de coordinar esta mesa en la que nos acompañan estas distinguidas panelistas para hablar justamente del tema de los liderazgos en contextos tan complejos como el actual. Creo que la palabra liderazgo siempre está muy cerca de la palabra legitimidad y también está muy cerca de la palabra transformación, ¿no? Entonces, me parece que ha sido un acierto de la organización convocar a estas tres funcionarias que han llegado a ocupar un cargo público luego de haber recorrido distintas instancias del quehacer y de la producción, del conocimiento, de la legitimidad, que han sabido dar la lucha en varios ámbitos y en varios aspectos acerca de lo que es justo, de lo que es bueno y de lo que es posible. No les voy a robar tiempo a ellas porque seguramente todo lo que tienen para decir es muy interesante y muy jugoso. No necesitan presentación, pero ustedes saben que bueno, mi trabajo es hacer la coordinación, así que tengo que hacer esta parte. Las panelistas son la doctora Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación Argentina, la doctora Ana Castellani, secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación, y la doctora Sabina Frederick, ministra de Seguridad de la Nación Argentina. El orden en el que las he presentado es el orden en el que ellas van a realizar sus exposiciones, según han acordado entre sí. Así que en primer lugar le pido a Elizabeth que dé comienzo a su intervención. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos, a todas, a todos. Gracias Cecilia por la presentación, gracias a la UMED y a Flaxo por la convocatoria, por lograr que podamos armar este encuentro con dos compañeras como Ana y Sabina, que las admiro profundamente y que creo que es digamos, es algo muy bueno. Lo hablaba con Cecilia antes de que comenzáramos a tener la posibilidad de trabajar junto con compañeras en la función pública de las que uno ha leído o ha aprendido y con las que uno admira y hace más sencillo el tránsito por la función pública. Saludarlos a todos y a todas desde donde están. Estaba leyendo el chat, veo que desde Colombia, a Ushuaia, Jujuy, Salta, Cosquín, La Costa, Neuquén, no voy a nombrar todos los lugares, pero es una alegría que dentro de este contexto tan particular que nos toca atravesar y con la importancia que tiene
en nuestras vidas el cuerpo y digamos, y la corporeidad, que nos habiliten instancias, que podamos encontrar instancias en donde podamos sentarnos y unir todos estos diferentes lugares para pensar colectivamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, un agradecimiento especial y es muy grato poder encontrarnos con todas y con todos. La consigna o digamos, el título de este panel es Liderazgos políticos en tiempos adversos, y en particular los desafíos de gobernar la pandemia. Y creo que para que podamos reflexionar sobre los liderazgos políticos y los desafíos que se nos presentan, sobre todo a nosotras en los espacios de toma de decisión, creo que hay que poder pararse un eslabón previo y analizar el primer desafío que aparece sobre todo para las mujeres y para las personas LGBTIQ+, para poder acceder a los espacios de toma de decisión y de liderazgo. Si cualquiera viera la foto de este panel y ve que somos 3 funcionarias, 2 ministras, puede cometer una decana, una rectora de una universidad, puede hacer una mala lectura de la foto, ¿no? Como si los liderazgos no fuesen androcéntricos, los liderazgos políticos no fuesen androcéntricos en nuestra cultura y en nuestro país y en este momento actual. Sabemos que las desigualdades por motivos de género se inscriben en la división sexual del trabajo, bajo la lógica patriarcal, y que los estereotipos de género habilitan la participación de los varones en el ámbito público, en detrimento de las mujeres y de las diversidades, que somos relegadas centralmente al ámbito privado. Y bajo esta lógica, que genera enormes desigualdades políticas, económicas, sociales, todo lo vinculado a la esfera política quedó históricamente, ¿no?, reservado para los varones, no para cualquier varones, y esto es importante decirlo, por eso hablaba de una mirada androcéntrica, sino para los varones heterosexuales, cisgéneros, blancos, podríamos agregar algunas otras condiciones, propietarios, profesionales, y como consecuencia, una de las desigualdades políticas más universales, ¿sí?, que hay en el mundo, en lo cual la Argentina no es una excepción claramente, es la que se basa en el género. Aún pensando que Argentina es un país pionero en la región, y les diría vanguardia en el mundo sobre ampliación de derechos civiles y políticos de las mujeres y las disidencias. Y digo esto, hoy veía un enorme ataque que está teniendo el Ministerio de la Equidad, de la Igualdad, que es el ministerio espejo que tenemos en España, que están promoviendo un proyecto de ley como el de ley de identidad de género, que nosotros ya tiene 8 años de vigencia, y los enormes ataques y la cantidad de cosas que se están diciendo hoy en España para poder, cuando se pone en tema de debate, una sanción como de una ley como la que nosotros tenemos, y como suele decir Dora Barrancos, que es el bien de exportación más preciado de la Argentina. Pero digo, aún todos los pasos y todas las ampliaciones en términos de derechos que tenemos de las mujeres y de las diversidades, nosotros seguimos teniendo enormes dificultades para lograr la efectiva igualdad de oportunidades en estos ámbitos. Y uno lo puede pensar, como decía recién, si uno ve la foto de este panel, puede seguramente caer en un error si no entiende que es una excepción, somos una excepción todavía. Podemos pensar algunos datos muy ilustrativos. De las 24 jurisdicciones que tiene nuestro país, solo 2 las gobiernan mujeres. Cuando pensamos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es la máxima autoridad de uno de los 3 poderes del Estado, de 5 integrantes, una sola mujer está integrada, y que obviamente la presidencia es masculina. Cuando queremos ir al Poder Judicial, vemos que en general es un 80% a 20 los altos cargos, por ejemplo, en el Poder Judicial Federal. Si bien hay un aumento en la participación de las mujeres en los cargos más altos, en el Gabinete Nacional, y acá tomo parte de los estudios e informes que ha presentado Ana y la Secretaría de Empleo Público, ocupamos el 37,5% del total de los cargos más altos de este gobierno.
mientras que la gestión anterior representaba el 23,1, quiere decir que estamos mucho mejor, pero todavía seguimos representando mucho menos de la mitad de esos cargos, y cuando ese 37,5 vamos al ámbito, digo, de los cargos ministeriales, vemos que se reduce aún más. Podemos pensarlo en términos de diversidades. Hoy en el Gabinete Nacional, con los cargos hasta subsecretario, tenemos una única funcionaria travesti ejerciendo un cargo. Entonces, para acceder a los espacios de toma de decisión, siempre tuvimos que dar dos batallas en simultáneo, ¿no? Una hacia afuera, es decir, contra determinados sectores de poder, y otra también hacia adentro, desde nuestros lugares específicos de trabajo, de nuestros lugares específicos de militancia, de nuestros lugares específicos de gestión. Si no resulta sumamente complejo, digamos, si nos resulta sumamente complejo llegar a estos lugares, no es porque no estemos a la altura, porque no tengamos condiciones, muy por el contrario, cuando vamos a los cargos, por ejemplo, de juezas, fiscalas, rectoras, titulares de cátedra, mujeres, vemos que en general están sobrecalificadas en relación a los varones que ocupan exactamente los mismos cargos. Quiere decir que nosotros somos conscientes que no es que no tenemos condiciones, sea cual sea, digamos, para ocupar esos cargos, sino que lo que existen son ciertas lógicas de poderes patriarcales que nos excluyen de esos ámbitos y que están presentes en todos los espacios, digo, ¿sí? Incluso también en espacios conducidos por propias mujeres, ¿sí? El hecho de que seamos mujeres no necesariamente, y esto es importante decirlo, estamos exentas de la reproducción de esas lógicas patriarcales. Desarmar esos modos requiere un trabajo constante, requiere una observación diaria, requiere una responsabilidad enorme. Cuando decimos que existen desigualdades estructurales basadas en el género, no solo estamos hablando de femicidios, de violencia, sino también debemos hablar, aunque se hable menos, de cómo llegamos, cómo habitamos los lugares de toma de decisión o los lugares de liderazgo, que es un poco la propuesta que nos hacían hoy, ¿no? No se trata entonces solo de acceder a esos lugares, sino también de cómo es nuestra inclusión o cómo es nuestra integración en esos espacios, cómo construimos esos lugares, cómo los habitamos. Y en este sentido considero que estamos frente a un segundo desafío para quienes ocupamos los lugares de toma de decisión, liderazgos si queremos, aunque entiendo que no son lo mismo, que tiene que ver con la obligación, por un lado, de no perdernos o habitar esos lugares con las lógicas que son las lógicas conocidas, en los límites de lo posible, ¿no? Por otro lado, nosotras solemos decir que hay una práctica que para nosotras es una práctica feminista, que es no sacar los pies del territorio, ¿no? Que eso hace la posibilidad de la conexión con las prácticas, debemos pensar la praxis política efectivamente desde el territorio, y no necesariamente el territorio como un territorio, ¿no? Sino, digamos, en relación a donde queremos que tengan impacto justamente las políticas públicas. Hay otra cuestión que hoy la hablaba antes de empezar, que se abrieran la apertura al espacio, es tener en claro que estamos de paso. Estamos de paso sea quien sea, digamos, que la función pública implica un estar de paso. Eso nos obliga siempre, por un lado, a tener que repensarnos, a tener mucha conciencia de la temporalidad de la gestión, que hay 4 años en principio o menos, porque nosotros ni siquiera tenemos mandato para poder conseguir una serie de objetivos que nos proponemos. Recién decía Ana hace unos minutos, bueno, si nosotras no logramos que nuestros equipos trabajen coordinadamente cuando todo el tiempo estamos haciendo política pública, nos tenemos que ir a nuestras casas. Bueno, hay algo de esa lógica, ¿no? Hay otra cuestión que para mí es clave en términos de liderazgo, que es que saber que nosotras, sobre todo, estamos acá gracias a la lucha colectiva histórica de otras mujeres, de otras lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, que nos preceden, que son quienes pelearon para
que pudiéramos ingresar a las universidades cuando eso no era algo posible, para que pudiéramos votar cuando eso era algo que estaba por fuera de los límites de lo posible, para que existiera la ley de cupo, de paridad. Entonces, considerando nuestra historia, creo que es fundamental no perder nunca el contacto, ¿no?, con esos movimientos que de alguna manera son los que siguen traccionando los límites de lo posible, que a la vez son un poco nuestro termómetro y nuestro motor. Eso nos obliga, en términos de liderazgo, a tener una escucha activa, muy importante para escuchar las demandas, obviamente para tomarlas, y también para gestionar en consecuencia. Creo que no hay que perder de vista también que no se trata solo de ocupar determinados lugares que históricamente estuvieron ocupados para varones cis, o para alcanzar la paridad en los cargos jerárquicos y de toma de decisión, porque a veces se puede correr el riesgo de que solamente estamos midiendo cómo estamos en términos de paridad, sino que también hay que poder garantizar que todas y todos puedan hacer los recorridos institucionales de formación o los recorridos políticos para llegar a estos espacios en igualdad de condiciones. En ese sentido, es nuestra responsabilidad, en tanto cabezas de áreas estratégicas, no desatender lo que sucede hacia adentro de nuestras propias organizaciones, instituciones, áreas que nosotras dirigimos o conducimos. Tenemos que mejorar y modificar esas lógicas que nos impiden, nos obstaculizan en infinitos, en otro momento podríamos charlarlas, de infinitos modos el acceso a determinados lugares, que nos cierran puertas, que nos ponen techos o paredes de cristal. Y también tenemos que hacer un ejercicio crítico de pensar quiénes siguen quedando hoy afuera, ¿no? Quiénes siguen siendo hoy invisibilizados, y también, ¿no?, sobre todo, poder preguntarnos el por qué. Yo lo pienso, por un lado, en la diversidad, pero también lo puedo pensar en cuántas mujeres indígenas hay hoy siendo funcionarias o ocupando liderazgo. ¿Cuántas mujeres afrodescendientes hoy están? Y así podría hacer la pregunta, y esa pregunta, ese ejercicio crítico, es fundamental hacerlo, porque sobre todo nosotros tenemos responsabilidades en el ejercicio de la función pública, entonces es una responsabilidad nuestra trabajar para correr esos obstáculos para que otras y otros puedan acceder a espacios de liderazgos. El desafío entonces no es solo ocupar los lugares, sino sobre todo, y más importante, es cambiar la forma en que se ejerce la función pública. Esto que decía es gracias al reconocernos en lo colectivo, que encontramos nuestras fortalezas para mostrar que hay otra forma de hacer política, que hay otra forma de gestionar. Yo la entiendo que es en clave feminista, centralmente distinta a la hegemónica, la masculina, con otros códigos, con otros saberes, con otras prácticas. Ahora bien, en el mes de marzo apareció un nuevo desafío, ¿no?, que es el que nos impuso de una manera abrupta, absolutamente inesperada, y diría con inexperiencia absoluta, que es la de gobernar en pandemia. Y esto es otro desafío. Con el abanico de complejidades desatadas por el COVID-19, la pregunta por cómo trazábamos una estrategia que contemple la emergencia, que es clave, pero que también la trascienda, se hizo en ese momento, digamos, más presente este interrogante, más presente que nunca. Voy a dar un ejemplo muy claro. Para la agenda del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, sí, la violencia por motivos de género es uno de los dos vectores centrales de nuestras políticas. Cuando se dicta el ASPO, nosotros teníamos 3 meses de haber creado, muy entre comillas, porque ustedes saben que no se crea un ministerio por un decreto, digamos, eso es un primer paso en la creación de un ministerio o de cualquier institucionalidad. Lo primero que nos aparece como evidente es la agudización de las situaciones de violencia, que son en sí mismo un problema urgente de la agenda pública, y es lo que pasó, digamos, se incrementaron las violencias porque el hecho del tránsito de la gestión de la vida entre la vida pública y privada a casi íntegramente a la vida privada, y la vida privada es donde sucede una enorme cantidad de violencias por motivos de género, lo que tenemos es un factor muy importante que lo que hace es aumentar los riesgos de la violencia. Entonces, la tensión que subyace entre el diseño de políticas públicas que den respuestas a la emergencia, pero que también
pudiéramos trabajar en el impacto en el mediano y en el largo plazo fue clave, y tuvimos que poder trabajar, como digo yo, con dos velocidades. Hacer política pública en dos velocidades, que eso sucede centralmente frente a emergencias, ¿no? Actuar sobre la emergencia, pero a la vez buscar desarmar relaciones de poder que reproducen violencias, desigualdades, desde un abordaje integral, interseccional, incorporando la perspectiva de la diversidad, que además implicaba para nosotras poder presentar además con un plus, porque era un ministerio nuevo, un abordaje cambiando un paradigma de cómo, digamos, una mirada o un cambio de paradigma en el abordaje de esas violencias. Para sortear ese desafío y para poder lograr estos abordajes de las políticas públicas, uno de nuestros principales pilares, que lo sigue siendo, y yo creo que además es la clave fundamental, es la transversalización de la perspectiva de género en todas las áreas de la Administración Pública Nacional. En este sentido, entender que la agenda de género no es un tema exclusivo de un área, de un sector, ni de un ministerio, y que requiere el compromiso de todos los ministerios, de todas las áreas descentralizadas de la administración pública, es central para trabajar en la tensión entre emergencia y largo plazo. Sin esa transversalización esto sería absolutamente imposible, porque implicaría, por un lado, un esfuerzo de una única área, pero con la evidencia de una capacidad de intervención muy, muy menor, por decirlo en términos cuantitativos. Con esta metodología como bandera, nosotras elaboramos un Plan Nacional de Acción contra las Violencias, que tiene más de 100 compromisos de todos los ministerios y de 26 organismos descentralizados. El cupo laboral para la población travesti trans, que lo hemos trabajado con el equipo, con Ana y con el equipo de Ana, y hoy lo estamos trabajando en una unidad de coordinación con muchos ministerios, además con empleo público, la creación del Gabinete Nacional para la Transversalización de Políticas de Género, es crear una institucionalidad que nos permita trabajar centralmente en pensar cómo llegamos a pensar las políticas, sean cual sea, política de economía, de vivienda, de ambiente, de turismo, de transporte, con una mirada de género. Son parte de los ejemplos de estos desafíos que nos trajo la construcción del ministerio, pero además también el ASPO. Solamente para terminar, decir que esta pandemia puso de manifiesto las condiciones de extrema vulnerabilidad y de precariedad en la que viven miles y miles de personas. Esto nos interpela, digo, como Estado, nos interpela como funcionarias, nos interpela como dirigentes, nos interpela como militantes, nos obliga a dar respuestas urgentes que son apremiantes. Hemos tenido que salir a cubrir necesidades de alimentación, pero también a buscar estrategias para modificar esas profundas desigualdades estructurales. Nosotros sabemos que la vuelta, como algunos decían, a la normalidad es la vuelta a las condiciones de desigualdad estructurales en las que, en el caso en particular, digo, de la agenda de género, vivimos hace miles y miles y miles de años. No solo crear institucionalidad, sino también delinear políticas públicas que planteen cambios de paradigmas, parte de los desafíos, garantizar las condiciones para la elaboración, la permanencia, la estabilidad de políticas que amplíen derechos, sobre todo nosotros que estamos creando institucionalidad, es central. Construir pisos sólidos que eviten retrocesos rápidos, algo que por lo menos en carne propia aprendí en los últimos 4 años, es la facilidad con la que ciertas políticas públicas, si no tienen pisos consensuados y pisos de institucionalidad muy fuertes, se retrocede de una manera muy rápida. Dar las disputas por los sentidos, ¿sí? Nosotras en eso tenemos un camino muy, muy largo. Tenemos que aprender de los modos feministas de hacer política, tenemos que buscar estrategias para construir desde los colectivos, no desde la competencia, tenemos que aprovechar estas herramientas de tejer redes que tenemos en general las feministas, porque si la política es el arte de hacer posible lo que hasta ayer resultaba imposible, estoy convencida que la política feminista significa ser creíble, que podemos vivir en un mundo que vale la pena ser vivido, y eso es un mundo sin violencias y sin desigualdades,
y no tengo dudas que ese es el mayor desafío que tenemos por delante. Así que, bueno, nada, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Elizabeth. La verdad que son muy estimulantes tus comentarios. Hay algunas reflexiones muy interesantes también en el chat. Luego seguramente tendremos tiempo para repasar algunas de estas cuestiones. Le pido entonces ahora a Ana Castellani que haga ella su intervención. Bueno, muchas gracias. Saludo a todos los presentes, que como bien decía Eli, vienen de todos lados, el resto del país y de afuera también. Bueno, un poco lo del contexto y los desafíos que nos plantea el contexto los enunció claramente Elizabeth en su intervención. Yo quería detenerme en algunas dimensiones que hacen más a la cuestión de los liderazgos en este contexto. Y bueno, y un poco cómo tratamos cuáles creo que son las marcas distintivas que tiene este gabinete para encarar algunas estrategias de gestión y de fortalecimiento de la gestión pública en este momento tan complejo. La primera cuestión que estaba vinculada a los desafíos de la hora, para mí es una cuestión de índole eminentemente política, que es la cuestión de la legitimación de lo que se está haciendo, porque nunca antes tuvimos que hacer tanto, tan rápido y con tanta demanda de efectividad, y sin ninguna experiencia previa en este tipo de situaciones, porque se nos presentaron problemas nuevos y se agudizaron problemas viejos, y la demanda de la ciudadanía por obtener una respuesta rápida ante el desconcierto general, sobre todo en los momentos iniciales de la emergencia sanitaria, han sido enormes. Y el Estado ahí tuvo que tomar la posta con todo su equipo, en todas sus áreas, en un contexto en donde se había producido el cambio de gobierno recientemente, se había dado una situación muy crítica, y realmente durante la gestión anterior se habían trastocado, se habían modificado radicalmente los criterios de ordenamiento de la función pública. Una función pública que apuntaba a tener una desconfianza pronunciada sobre el trabajador del Estado, a no considerarlo una herramienta fundamental para la transformación y para la implementación de las políticas públicas, no como algo que es la clave para poder desplegar la acción del Estado, sino como un enemigo inserto, oculto, que no sirve, que es ineficiente y que hay que descartar. Y encima una idea de que la eficiencia de la gestión pública está vinculada exclusivamente con la introducción de tecnologías y con la digitalización de procesos, que por supuesto es una innovación en materia de la gestión, pero que construido con un criterio fetichista, en el sentido de qué es esto, sin importar cuál es el principio ordenador de la incorporación de esos procesos tecnológicos, lo que termina sucediendo es trasladar al Estado, a la gestión pública, los criterios de la empresa privada, como del management privado en la etapa de organización. Entonces esta idea de armar los tableros de control, las mediciones de productividad, que son propias de determinadas ramas de la actividad privada, trasladadas con esa misma lógica, sí, acríticamente, sin ninguna revisión y adecuación a la gestión pública. Esto, por supuesto, vino de la mano, digo, para poner en contexto qué estado heredamos más allá de la pandemia, ¿no? Con qué estado nos encontramos cuando llegamos. Esto puesto también de la mano con un periodo de la gestión en donde más que nunca la vulnerabilidad del Estado a los intentos de captura por parte de los lobbies privados había tenido su máxima expresión con no solamente la incorporación masiva de funcionarios, como se había realizado durante la gestión anterior, que provenían del mundo empresarial, sino con esta idea de que los socios estratégicos para el despliegue de un montón de políticas públicas eran las consultoras privadas.
¿sí? Entonces, en el área de la gestión pública especialmente, donde Cambiemos hizo una transformación importante. Para empezar, creó un ministerio de modernización, ministerio al que llamó de modernización, que eso es toda una definición en sí misma, porque lo que se moderniza obviamente es lo antiguo, lo no moderno, con una connotación negativa sobre eso. Y hubo 4 años de políticas concretas para transformar el Estado desde el convencimiento de que sin transformar esa forma de ejercicio de la función pública no se iba a poder desplegar el proyecto político. Y en ese formato todas esas políticas se implementaron de la mano de consultoras privadas. De consultoras privadas que directamente ocuparon sillas en los escritorios de los trabajadores y trabajadoras del Estado, se las traía para hacer determinado proceso de implementación o de formulación de la política pública y después directamente se los dejaba, en muchos casos se los incorporaba a las plantillas. Así que todo ese modelo de nueva gestión pública de los 90, que no está anclado a los intereses de la nación, a la reflexión de la construcción, la necesidad de hacer una construcción de Estado presente, que responda a un contrato con la ciudadanía, que sea un contrato en defensa del bien y del interés común, y que logre mantener la interacción con los actores del sector privado y del tercer sector, porque por supuesto eso tiene que estar siempre, esos canales son los que te evitan el aislamiento y son los que te permiten tener el termómetro de cuáles son las situaciones, las demandas, los intereses, las propuestas de determinados sectores, pero sin que eso implique la conversión de los intereses particulares en políticas públicas, ¿sí? Que no se convierta la política pública en la traducción de lobbies sectoriales, cualquiera sea ese lobby sectorial, porque eso siempre implica un desvío de recursos públicos hacia, y no me estoy refiriendo a nada ilegal, me estoy refiriendo sencillamente a una concepción de cómo se administra la cosa pública que hace que los recursos públicos terminen satisfaciendo intereses privados y no intereses generales. Ese era el contexto de la situación en donde llegamos con la pandemia, y el primer gran desafío, como les decía, fue tratar de transformar esa concepción del ejercicio de la función pública, poniendo en valor lo que para nosotros es fundamental, que es el rol que tienen los trabajadores y las trabajadoras del Estado, porque son las personas que tienen el conocimiento suficiente, la experiencia suficiente y el compromiso suficiente para garantizar esta transformación. Yo sé que lo que digo va a contramano del sentido común, yo sé que lo que digo va a contramano de el reconocimiento salarial, porque en los últimos 4 años el salario de esos trabajadores se pulverizó, hay una pérdida del poder adquisitivo de 40 puntos, y esa destrucción salarial es muy difícil, ya era muy difícil de recomponer en un año normal, en este año es directamente imposible, y por supuesto eso complejiza cualquier actividad de liderazgo, porque hay que no solamente lograr el compromiso de esta gente, levantar y ponerla en movimiento, entusiasmarla para esta nueva propuesta, sino que además hay que pedirle que lo siga haciendo con salarios que sabemos y somos conscientes que están muy desvalorizados, porque han perdido mucha capacidad de compra en los últimos años. Pero la verdad es que la sorpresa que nos llevamos en el equipo cuando llegamos a la Secretaría de Gestión y Empleo Público, que es una de las secretarías en las que se divide el Ministerio de Modernización, la otra es la Secretaría de Innovación Pública, fue encontrarnos con un conjunto de gente absolutamente dispuesta, comprometida y con ganas de asumir la propuesta y el proyecto de salir a fortalecer las capacidades estatales para poder implementar las políticas públicas que este gobierno venía a implementar, partiendo de la idea de que es necesario un Estado presente, más que nunca con la pandemia. Ahora bien,
Ese desafío, que es un desafío enorme para lograr darle sentido a la acción del Estado, ¿no? Digamos, reincorporar esa idea de que hay un horizonte, hay un sentido, hay un por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, por qué es importante que hagamos estas cuestiones y que formemos una manera de trabajar diferente, que reconozca esas capacidades. Lo que implica es una disputa permanente con el sentido común instalado. Nosotros sabemos que el trabajador público hoy, en el imaginario colectivo, es el trabajador público que caracterizó tan arraigadamente en su imagen Gasalla con la empleada, que era un desastre en su atención, la displicencia en la atención, su inefectividad, su inoperancia. Primero, algunos datos duros. Hay en el sector público 400.000 personas trabajando en el sector público nacional. La mitad pertenecen a Fuerzas Armadas y de Seguridad. La otra se desempeña en los distintos ministerios y organismos descentralizados y autárquicos del Estado. De esos 200.000, ni 40.000 trabajan en atención al público, ¿sí? Por supuesto, ahí hay todo un plan que ya hemos desplegado de mejora de atención a la ciudadanía y de trabajar muy fuertemente en esta idea de sos servidor público, estás para atender los requerimientos de nuestros ciudadanos y ciudadanas que necesitan que se les dé respuesta, y en esa respuesta te vamos a dar todas las herramientas, todo lo que necesites, todo el apoyo para poder orientar adecuadamente. En eso hay que trabajar mucho, porque generalmente la gente que está abocada a la atención al público ha sido la gente más maltratada, la que está con más descuidada de los programas de capacitación, de los programas de formación, de los programas de estímulo, etc. Y sobre eso se trabaja fuerte. Pero más de 2/3 del resto de la administración pública no está en la atención al público, no tiene nada que ver con esa idea arraigada de lo que es el empleado estatal. Y es el que permite que este gobierno haya podido desplegar un conjunto de políticas de alcance inédito, como el IFE, como el ATP, que nunca se habían desarrollado con anterioridad, y que se tuvo que realizar no solamente en un tiempo muy breve, sino con toda la administración pública reconvertida al trabajo en modo remoto, ¿sí? Porque ahí sí la despapelización que se llevó adelante con una idea modernizadora durante la gestión anterior sirvió para poder garantizar que la administración pública siguiera funcionando con el grueso del personal que no integra Fuerzas Armadas y de Seguridad y que no está comprometido en la atención presencial ineludible, esencial, que trabajaba desde sus casas, y se siguió funcionando en una experiencia que es única, porque nunca antes la Administración Pública Nacional había hecho eso. Por supuesto, para el ciudadano, la ventanilla del Estado es la misma, no hay distinción entre la nacional, la municipal, la provincial, y nuestra tarea también desde la Secretaría de Gestión y Empleo Público, a través del Consejo Federal de la Función Pública, es lograr la masividad, la ampliación, el fortalecimiento de los planes de capacitación y formación para aquellos trabajadores y trabajadoras del Estado en el sector, en las provincias y en los municipios. Y por eso desplegamos el Plan Federal de Capacitación con 12 universidades nacionales que lo vienen desplegando en una serie de cursos en el último cuatrimestre del año. Para que se den una idea de cuáles son las prioridades y cómo tuvimos que ir ajustando algunas cuestiones en la Secretaría. El plan tenía asignados originariamente 5 millones de pesos. Nosotros trabajamos prácticamente todo el año con el presupuesto del año, con la prórroga del presupuesto 2019. Nosotros lo pasamos a 20 millones, reasignando partidas que estaban destinadas a alimentos, catering, eventos, eso. O sea, pasamos de tener un ministerio donde había más plata destinada a hacer agapes que a capacitar y a formar al personal de las administraciones públicas provinciales y municipales. Por eso lo que digo es qué importante resulta dar este enfoque novedoso y este sentido para comprometer a la gente, de decir, mira, nosotros acá tenemos todo para poder hacer
un cambio sustantivo y para mejorar la accesibilidad de la ciudadanía a todos los bienes y servicios públicos que brinda el Estado. Hay muchísimo por mejorar, muchísimo. Yo no estoy diciendo esto es una panacea, funciona perfecto. Pero yo quiero destacar el esfuerzo y el compromiso de los trabajadores públicos en lograr, en sumarse a esta tarea, a esta enorme empresa que tenemos por delante, que es tratar de fortalecer las capacidades estatales y darle una respuesta rápida a la ciudadanía. En un contexto donde toda la acción estatal se deslegitima, o por parte de un sector muy poderoso de la sociedad, constantemente se está deslegitimando. ¿Por qué? Porque no es casualidad que cualquier contexto que favorezca el fortalecimiento del Estado, como puede ser una emergencia sanitaria, donde se ve con claridad el rol que cumple el Estado en la coordinación y en la protección de la vida, haga que determinadas fracciones de las élites económicas crujan y pretendan deslindarse de la responsabilidad de la hora, que es, bueno, esta crisis tiene un conjunto de costos que nosotros tratamos de morigerar desde la acción estatal, pero va a implicar hacer, y además ha dejado al descubierto, como decía Eli, desigualdades enormes, que eran preexistentes. Bueno, las élites obviamente se tensionan en esa relación y buscan todo el tiempo deslegitimar la acción del Estado. Y no me refiero exclusivamente a las oposiciones que pueden realizar las fuerzas políticas, me refiero a algo más profundo, que es cómo el poder económico siente que si el Estado se fortalece y se ve mejor ante la ciudadanía, logra darle mejor respuesta a la ciudadanía y deja de ser, deja de adecuarse a ese prototipo que tiene el sentido común más generalizado, lo que hace es cuestionar un poco el rol, la mirada se vuelca otra vez hacia las élites y no hacia el Estado, ¿no? Porque ahí hay una tensión que se piensa como de suma cero. Por eso, en ese contexto de desafíos políticos, en ese contexto de desafíos institucionales, porque como les decía, fue abordar problemas nuevos de una manera muy veloz y con toda la administración pública replegándose para el cuidado de la salud al trabajo domiciliario, en el cual uno piensa cuáles son las formas, cómo emergen los atributos del liderazgo y cuáles son, y en eso ahí comparto algo con Eli de la idea de que las mujeres tenemos una forma de ejercicio del rol distinta muchas veces a las formas más masculinizadas del ejercicio del poder, y que ha ayudado bastante en este gabinete que seamos tantas mujeres, que hay algo de la posibilidad de construir redes más horizontales y colaborativas. Y si nosotros lográramos en estos 4 años, para mostrar, porque como dijo él, estamos de paso, así que sabemos que esto es transitorio, en algún momento nos vamos a ir, pero si logramos dejar en las burocracias públicas, o sea, los empleados y empleadas del Estado, la idea de que es posible trabajar de manera coordinada, integrar las políticas, generar estrategias de colaboración, de coordinación, de transversalidad de determinados ejes de la gestión. Si logramos mostrar que hay una forma distinta de trabajar y que esa forma nos genera resultados que redundan en el beneficio de la ciudadanía, no en el beneficio propio, porque no estamos acá para autorreproducirnos y para buscar trampolines hacia lugares más elevados, sino salir de la lógica corporativa que muchas veces ha primado en parte de las élites políticas, y pasar a una lógica realmente del servicio, de compromiso sólido y fuerte con la posibilidad de cambiar la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas, de hacérsela más sencilla, de que los trámites se puedan hacer de forma más fácil, de que se pueda acceder sin tener que contratar gestores a cualquier tipo de beneficio que son los que brinda el Estado. Entonces, vamos por la accesibilidad, vamos por la integralidad de las políticas públicas, vamos por la coordinación, porque eso lo hace más eficiente al Estado y además nos permite evitar esos poros, esas vulnerabilidades que se encuentran muchas veces
en gestiones más descoordinadas para que los intereses privados capturen parte de la decisión pública, y sobre todo trabajar con integridad y transparencia, dando vuelta un sentido común instalado que coloca todo lo malo en el Estado y todo lo bueno en el mercado, y nosotros ya sabemos que esa experiencia es un fracaso, que nos ha mostrado las terribles consecuencias que genera, y que tenemos la oportunidad única de dar cuenta de la importancia que tiene fortalecer las capacidades estatales, hacer un Estado más eficiente, hacer un Estado más presente y más federal. Ahí hay algo clave, la federalización de nuestras políticas, que no es bajar desde nación con las tablas de Moisés, perdón, digo, no sé, esas cosas, sin herir ninguna susceptibilidad religiosa, pero no es bajar a decirle al resto del país cómo se tienen que hacer las cosas, sino sentarse en la mesa a discutir con los distintos funcionarios y representantes de los poderes provinciales cuáles son las políticas que mejor facilitan la posibilidad de cambiarle sustantivamente la vida de la ciudadanía. Si nosotros aprendemos de algunas experiencias provinciales, incorporamos esos elementos en la formulación de las políticas nacionales, si realmente mostramos que no son lugares como sí para cumplir, sino reales lugares de liberación y de construcción colectiva, vamos a poder, de a poco, esto no es un proceso sencillo, dar cuenta de que otra forma de liderar es posible, y de que esa forma de liderazgo distinta en la función pública, en el rol que a cada uno de nosotros nos toca en este momento, va a permitir dejar no solo una huella en la consecuencia concreta de mostrar una mejora en la acción del Estado, una mayor efectividad y una mayor transparencia y ética en esa acción, sino dejar una huella dentro de la propia administración pública, en esa línea de trabajadores y trabajadoras que van a seguir después de que nosotras nos vayamos, de que estas cosas son posibles y que hay que seguir apostando por un Estado presente y por un Estado al servicio de todos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Hay muchos comentarios muy interesantes acerca de la importancia de recuperar, ¿no?, la autoestima de los trabajadores y las trabajadoras del Estado. Le dejo entonces ahora la palabra a Sabina Frederic, ministra de Seguridad de la Nación. Bueno, muchas gracias, Cecilia, muchas gracias también por la invitación a ser parte de este panel. Siempre es enriquecedor escucharlas a Elizabeth y a Ana Castellani, a quien hacía más tiempo que no escuchaba reflexionar sobre estos temas. A él le escucho un poco más seguido. Y la verdad es que a mí me cuesta, cuando las veces que he hecho gestión, que no han sido muchas, pero han sido años a veces intensos, tanto en la universidad como el Ministerio de Defensa, o bueno, acá, que tiene otra intensidad, me cuesta la reflexión sobre el liderazgo. Mientras que hago, pensar cómo uno lidera, a veces es como un tiempo de otras circunstancias. Sin embargo, hay un par de cuestiones que sí me parece que son para subrayar, que se asocian de alguna manera a lo que Ana Castellani solía escribir en ese, creo que el observatorio de élites que tenían en la Universidad de San Martín, que es de dónde uno viene, ¿no? Es decir, uno conduce un área, una cartera, en este caso el Ministerio de Seguridad, la conduce desde una trayectoria que en mi caso es una trayectoria que está asociada al conocimiento de las fuerzas de seguridad que conduzco, y es un conocimiento que además de ser el resultado de muchos años de investigación de campo, es un conocimiento que
que le da un lugar significativo a los saberes hacer que tienen los integrantes de las fuerzas de seguridad que me he dedicado a estudiar y que ahora conduzco. Y eso no es un dato menor, no es un aspecto anecdótico ni circunstancial, sino que alimenta cotidianamente las decisiones que tenemos que tomar en este ministerio. Por otra parte, otro aspecto que me parece importante, y de alguna manera lo deslizaron Elizabeth y Ana, es que yo me siento parte de un grupo que conduce este ministerio. Soy la ministra de Seguridad, pero hay un grupo de trabajo, nuestro gabinete, que es un gabinete integrado por personas que vienen de trayectorias distintas, algunos de la gestión, otros de la investigación, y esas diferentes trayectorias, que son también distintos saberes sobre las fuerzas de seguridad y sobre otros actores que hacen a la gestión del Ministerio de Seguridad, me ponen a mí en un lugar, en un espacio, digamos, de articulaciones que son también, hacen, quiero decir, a la conducción y al liderazgo. Es decir, que yo no pienso los liderazgos en ningún caso, y creo que desde el punto de vista teórico tampoco se han pensado así, son siempre una relación, ¿no? Una relación entre quien está en un lugar a veces de más visibilidad, que se convierte en, digamos, una referencia, o en quienes otros se espejan, o en quienes otros se reconocen, pero me parece que es importante pensar los liderazgos como una relación, ¿no? Como el foco de haces, ¿no? De vínculos que lo constituyen. Y yo creo que en el caso nuestro, a mí me gusta pensar como este ministerio, como un ministerio que está, digamos, con una referencia que soy yo, la ministra, pero a su vez que ejerce el liderazgo la ministra junto con otros funcionarios que producen políticas, digamos, que hacen la política del Ministerio de Seguridad permanentemente. Dicho esto, también es importante dar cuenta de las características particulares que tiene este ministerio, considerando que hay muchos asistentes que no son argentinos, y algunos argentinos que a veces tampoco se detienen en estas cosas. Recién Ana Castellani decía que la Administración Pública Nacional tiene 400.000 trabajadores y trabajadoras, y que la mitad eran integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Las Fuerzas de Seguridad suman aproximadamente unas 90.000 personas. Esas 90.000 personas son integrantes de 4 fuerzas de seguridad federales: la Gendarmería, la Prefectura, la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y a ese conjunto de 90.000 trabajadores que están dispersos por todo el país, en diferentes sitios y lugares estratégicos del país, se le suman aproximadamente, si no tengo mal el número, equivocado, unos 1.400 trabajadores y trabajadoras de la administración pública que son parte del Ministerio de Seguridad de la Nación. Nosotros también aquí nos encontramos con la situación que muy bien describió Ana, que es muchísimos trabajadores y trabajadoras que estaban completamente relegados cuando nosotros llegamos al ministerio, despreciados, ¿no? En sus conocimientos, sin ningún tipo de tarea asignada, y también la existencia de consultores, algunos individuales, que se dedicaban a generar informes que eran, bueno, parte de los insumos de la gestión pasada.
Nuestra tarea fue, obviamente, darle lugar a todos los trabajadores y las trabajadoras, pero es cierto que el foco principal de nuestra gestión está puesta en las fuerzas de seguridad federales, ¿no? Estos 90.000 efectivos que están cumpliendo tareas hoy diversas, más que cuando nosotros nos hicimos cargo de la gestión. Como saben ustedes, las fuerzas de seguridad han cumplido y cumplen un rol clave en la pandemia. Han sido los protagonistas del control directo que hubo que realizar a la circulación que dispusieron los sucesivos decretos que fueron estableciendo las condiciones en las que la población argentina debía, las condiciones, digamos, en las que podía circular, en las que podía desplazarse, en las que podía ejercer su trabajo, y eso puso a los integrantes de la Fuerza de Seguridad y al Ministerio, al comienzo de la pandemia, sobre el mes de abril y mayo, especialmente abril, mayo, ya junio no tanto, en un lugar muy particular, porque, y acá introduzco actores, una parte del espacio político, que es el espacio político mediático, que es, creo que muy importante para considerar a la hora de pensar liderazgos, conducciones, en nuestro país y en este contexto. Cuando las fuerzas de seguridad federales y las provinciales también, por supuesto, tuvieron que, digamos, convertirse en algo así como la cara visible de los controles a la circulación, nosotros como Ministerio de Seguridad tuvimos un momento de gloria y celebración de la tarea que estábamos realizando, que tuvo un tiempo corto, decía 2 meses aproximadamente, luego del cual, al comenzar la flexibilización a estas restricciones, hizo que lo que apareciera en primer plano, lo que fuera finalmente evaluado como acción de las fuerzas de seguridad federales, tuviera que ver con su misión principal, que es prevenir y conjurar el delito. Aún así, desde mi punto de vista, las fuerzas de seguridad se convirtieron en algún sentido, no sin ambigüedades, en cuidadores y cuidadoras de la población. Hubo un lugar ahí que las fuerzas federales adquirieron, que fue por supuesto insospechado, que hizo que gran parte de las interacciones que tuvieran las fuerzas de seguridad en los controles con la población, no estoy hablando de las fuerzas federales principalmente, no tuviera características de hostilidad, ¿sí? Es decir, las fuerzas de seguridad se convirtieron en protectores o en garantes del cuidado, que por supuesto que era responsabilidad y tenía liderazgo principal del presidente de la Nación, ¿no? Que se puso, digamos, que supo estar a la altura de las circunstancias y establecer toda una serie de normativas que permitieran darle el tiempo al Estado nacional, los estados provinciales también, para reequiparse. Ese lugar de cuidadores de la fuerza de seguridad fue un lugar que para nosotros, que nosotros quisimos, digamos, que queremos y seguimos tratando de sostener y alimentar, pensando que una parte fundamental de la conducción de las fuerzas de seguridad es prevenir, evitar y también sancionar los casos de abuso de la fuerza, ¿no? Violencia institucional, que también ocurrieron durante los meses de mayores restricciones,
por la emergencia sanitaria, pero que al, digamos, poner en valor esa dimensión de protección y de cuidado, fue, digamos, ¿cómo diría? Digamos, un capital, ¿sí? Que las fuerzas de seguridad, de alguna manera, adquirieron con la población y nos permitieron a nosotros también trabajar este rol de las fuerzas de seguridad digamos, en el cuidado, no solo por la emergencia, sino también en el cuidado de la población frente al delito. Cuidado de la población y, por supuesto que también, de los presuntos delincuentes, ¿sí? Eso fue parte también de un trabajo, o resultado, mejor dicho, de un trabajo que comenzó apenas llegamos al ministerio sobre cuidados de la imagen, cuidados de la discursividad, ¿no? De las descripciones de los hechos en los que toman intervención las fuerzas de seguridad. Y finalmente, pero como un eje central de nuestra tarea de conducir a las fuerzas de seguridad, algo que, digamos, enfatizamos desde el primer momento en el armado del organigrama del Ministerio de Seguridad, fue la importancia de cuidar a los que nos cuidan, ¿sí? Es decir, que por un lado la pandemia nos ayudó a resaltar el lugar de las fuerzas de seguridad como cuidadores y cuidadoras, pero también a fortalecer nuestra responsabilidad en la conducción de las fuerzas en el cuidado de los integrantes de las fuerzas de seguridad. Decía que cuando nosotros diseñamos el organigrama del Ministerio de Seguridad, creamos una subsecretaría, siempre hablo de esto, de Derecho, Bienestar y Género, una subsecretaría cuyos integrantes trabajan también muchísimo con los funcionarios del Ministerio de las Mujeres que conduce Elizabeth, y esa subsecretaría se ha encargado de estar muy atentos y muy activos en la provisión no solamente de equipamiento, sino en la atención al cuidado, la atención a las diversidades de los integrantes de la Fuerza de Seguridad. Hemos también aprobado un protocolo, modificando el que dejó Bullrich, que es un protocolo que atiende a la diversidad de género al interior de la fuerza de seguridad y también hacia afuera, en las intervenciones que la fuerza de seguridad tienen que brindar. Así que una parte muy importante de nuestra gestión, que insisto, fue reforzada con el lugar de los integrantes de la fuerza de seguridad como cuidadores, fue el cuidado, el bienestar de los integrantes de las fuerzas. Y ese papel central que nosotros le damos a las políticas de bienestar y de cuidado hacia las fuerzas, que incluyen políticas de vivienda, la provisión de elementos de protección contra el COVID, chalecos antibalas, cosas que son las que necesitan para estar más protegidos, municiones, armamento en buen estado. También incluyó algo a lo que contribuyó muchísimo el área de Ana Castellani, que fue el inicio de un proceso de regularización salarial de los integrantes de las fuerzas de seguridad, que es análoga al de las Fuerzas Armadas, que tenía una deuda histórica de casi 30 años de salarios con altos componentes, lo que se suele denominar en negro, ¿sí? O no remunerativos y no bonificables o no bonificables. Eso fue para nosotros un salto, diríamos, de calidad en nuestra política hacia las fuerzas de seguridad, con esta aspiración y este principio de que si nosotros cuidamos a las integrantes de las fuerzas de seguridad, tenemos más posibilidades de que ellos también nos cuiden. Y aquí, para cerrar, también volver sobre una cuestión que planteó Ana, que es darle a las fuerzas de seguridad esta lógica del servicio, una lógica del servicio que no los ponga a ellos
en un lugar tan distante, y eso significa tan, a veces, insensible, ¿no? A las condiciones de aquellos hacia los cuales, bueno, tienen que actuar, no solo proteger, sino también actuar, ¿sí? Y eso, bueno, para nosotros, en los escenarios en los que estamos, es muy importante, ¿no? Digo, los escenarios de crisis, en el escenario de crisis en el que nos encontramos, por lo que nos dejaron los 4 años del gobierno de Cambiemos, y por este contexto particular que está atravesando el mundo en su conjunto, es muy, muy importante. Así que, bueno, estas son un poco las reflexiones que quería compartir, y bueno, y quedo aquí atenta a los comentarios o preguntas que tengan. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sabina. Creo que en los comentarios y en las intervenciones del público se nota como 3 grandes ejes que ustedes han resaltado y que un poco se los devuelvo por si quieren hacer un pequeño cierre de 1 o 2 minutos cada una. Una tiene que ver, me parece, con la revitalización, la relegitimación de los servidores públicos, ¿no? De los trabajadores y trabajadoras del Estado, y la puesta en valor de sus saberes y de sus conocimientos. Hay un profundo consenso, digamos, en cuanto a la importancia, no solo de reconocer económicamente esos saberes, sino de poder atender a esos conocimientos que, por otra parte, digamos, favorecerían el sostenimiento de lo que se llaman políticas de Estado, ¿no? Estas políticas que trascienden un poco las gestiones, que, como bien señalaron las 3, siempre son contingentes, ¿no? Los liderazgos en el Estado son, por la propia naturaleza del sistema democrático, y así debe ser, contingentes. Y esto me lleva al segundo punto que aparece en las 3 intervenciones de ustedes y también en el chat, acerca de la importancia de un Estado que sea capaz de escuchar, ¿no? Un Estado que sea tan capaz de escuchar como de hacer, o en todo caso de escuchar y actuar en consecuencia, ¿no? Y en este escuchar, a veces, no escuchar solamente la propuesta o el halago, sino también todo ese contrasentido, ese sentido común que muchas veces espera todo el Estado, pero no le reconoce absolutamente ninguna virtud, ¿no? Entonces hay como una tensión. Creo que en el caso de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, el caso es, creo que es extremo, digamos, en cuanto a este divorcio, ¿no? Entre las expectativas y la legitimidad, o muchas veces la valoración social que hay de los trabajadores y trabajadoras de las fuerzas de seguridad, que, como bien señalaba Sabina, no solo son de las Fuerzas Armadas, sino que en muchos casos es personal civil, y que bueno, que tiene que lidiar un poco con esta desconfianza y con estos discursos, ¿no? Un poco contradictorios. Y me parece que en tercer lugar, lo que agradece mucho el público, y yo también lo hago, es la claridad conceptual, ¿no? La claridad conceptual de las exposiciones de ustedes, que nos hablan de la necesidad de pensar estos puentes entre lo que ocurre en la sociedad, entre la emergencia y también esta vocación, digamos, de sostener proyectos que trasciendan la gestión, ¿no? Y en este sentido también retomo algo de lo que decía Elizabeth, por ahí esta foto, ¿no? Una rectora mujer, 2 ministras y una secretaria de Estado, no reflejan la realidad de la conducción y de los liderazgos, pero sí refleja un cambio que se está llevando adelante, y en el que, en todo caso, o en el mejor de los casos, nosotras somos beneficiarias, más o menos inmerecidas, de luchas muy profundas que se vienen sosteniendo, no solo desde el movimiento de mujeres, sino también desde los partidos políticos, desde los sindicatos, desde las propias universidades y desde la academia, para poder cuestionar qué es posible, qué es justo, ¿no? Y qué es urgente en la agenda política, porque bueno, siempre sabemos que hay muchas urgencias, ¿no? En países como el nuestro siempre las urgencias se superponen, aunque en este caso, digamos que lo de la pandemia, realmente, colegas, hay que decir que no les ha tocado gestionar en un contexto fácil para nada. Pero bueno, no sé si ustedes quieren hacer algún cierre, digamos, respecto a alguno de estos ejes, o alguno de los comentarios que hayan leído en el chat y que les interese retomar.
Si quieren podemos hacer en el mismo orden, Sí, si quieren Ana y Sabina. Bueno, para mí es muy genuino que digo que es muy grato escucharlas a Ana y a Sabina, creo que tienen una claridad conceptual, que es lo que recién decías que es importante. Yo solo me quedo con dos cosas que me parece que están muy vinculados con la ética del cuidado, que es la ética con la que asentamos nuestra praxis cotidiana en general las mujeres. Digo en general porque no sucede siempre. Que en parte la escuchaba Ana y Ana ponía en valor a los trabajadores y trabajadoras del Estado, ¿no? Un rol fundamental, un rol preponderante, un rol que han sido además históricamente por un discurso atacados, por un discurso antiestatal, desvalorizados y además de todo, digamos, haciendo ese reconocimiento de esa pérdida de la masa salarial de 40 puntos. Y la escuchaba Sabina en una misma línea que es pensar a los trabajadores de las fuerzas de seguridad como trabajadores a los que hay que cuidar, pero además primero hay que cuidarlos porque son trabajadores y trabajadoras, pero además entender que para que nos cuiden hay que cuidarlos, y hay una lógica para mí ahí muy, muy presente, y la entiendo como muy como un denominador, que es cómo pensamos la función pública, cómo pensamos que quienes efectivamente llevan adelante las políticas públicas, nosotros estamos de paso, lo dijo Ana con una claridad que para mí siempre es muy importante, que es qué podemos dejar, y dejar más allá de las políticas, más allá de los programas, más allá de las leyes. Si nosotros logramos que efectivamente logremos cuidar a esos trabajadores y esas trabajadoras y logramos impregnar de una lógica que es esta, la de la escucha, la del cuidado, la de la transversalización, estamos dejando para mí el legado más importante, y creo que es el desafío más importante que tenemos. Y creo que todo eso, que es pensar una otra situada, es pensar, lo decía recién Sabina, digamos, ella siente que los liderazgos son relacionales, pero que en definitiva ella ocupa un lugar de referencia, pero que es un equipo el que conduce, como lo pensamos también nosotros, hablamos del trabajo en equipo, de nuestros... yo siempre digo que el equipo de conducción del ministerio es mi forma de mencionar al equipo que efectivamente conduce, no es que lo menciono por otra forma, sino es porque tiene que ver con una concepción que hay atrás de esa enunciación. Creo que es parte de esto que yo venía a pensar como el desafío más hermoso que tenemos, que es demostrar que se puede hacer las cosas de otro modo, y que para mí la enuncio de esta forma, que es un modo feminista. Así que solamente me encantó, tomé nota de las cosas que fueron diciendo las dos y encontrando estos, digamos, estos nudos que se comunican, eso solo. Muchas gracias, Elizabeth. Ana. No, yo convalido completamente, comparto lo que acaba de decir Elizabeth. Es no solo un cambio importante en el qué, que es el que nos toca, porque bueno, el gobierno tiene determinada orientación de las políticas públicas que es bien distinto en algunos aspectos, la mayoría de los aspectos a la anterior gestión, pero además hay un cambio importante en el cómo, y si nosotros consolidamos esas prácticas y las logramos demostrar su efectividad, o sea, si no es solamente poner en prácticas estas nuevas prácticas, sino mostrar que esas prácticas son las que realmente permiten la construcción de un Estado presente y que logre transformaciones y mejoras para todos y todas, bueno, ese va a ser, coincido ahí con Elizabeth, uno de los legados más importantes que podemos dejar para esta gestión, y un camino más allanado para otras mujeres que en el futuro puedan desempeñar cargos públicos, y que ojalá sean cada vez más. Bien. Sabina. Sí, no, la verdad que no tengo mucho más para agregar, concuerdo con lo que dicen Elizabeth y Ana. Yo creo que esta ética del cuidado es una de las que nos mueve, junto con la ética de la justicia, que también es parte, me parece, de la realidad en la que se gestiona el Estado Nacional hoy en día. Yo creo que la decisión, hay que rescatar la decisión del presidente de la Nación, ¿no? De elegir al gabinete que eligió,
también da cuenta de una valoración que él ha hecho, y creo que se ve en la mayoría de los funcionarios, que hay que decir que también la pandemia nos deja una mayor cohesión al interior del gabinete, ¿no? Nos obligó a todos a trabajar juntos, juntas y juntes, que es el valor que él y muchos de nosotras, le damos a esto que yo mencionaba, ¿no? A la diversidad de saberes, a la importancia que tiene para el Estado, para la gestión pública, la proximidad con los saberes de los otros, de las otras, de los otros, de los trabajadores, de la diversidad de trabajadores que hay dentro de la administración pública. Las fuerzas de seguridad son también trabajadores y trabajadoras de la administración pública, un sector con sus características, y me parece que esa revalorización de la diversidad de saberes ayuda a la gestión y al acercamiento del Estado, y al Estado bajo las mejores formas en las que tiene de ser el Estado, que es el Estado presente, que protege, que cuida, con la población, ¿no? Con los diferentes actores de la población. Yo creo que me parece que esta gestión ojalá pueda dejar, como decía Ana, esto como un valor que también puede medir su eficacia, ¿no? Puede medir su eficacia en cuanto a la capacidad de protección de los sectores, de los últimos, como dice el presidente. Y voy a decir sobre esto para cerrar, nosotros cuando se inició la pandemia teníamos, muchos de nosotros, una hipótesis, un temor que era el temor a los saqueos. Y el modo en que el Estado se desplegó a través de subsidios, de ayudas monetarias, ¿no? Y a través de la cantidad de redes y el esfuerzo de miles de funcionarios, de todas las jerarquías y niveles, de las organizaciones sociales, de la militancia política vinculada al Estado, mostró que se convirtió en un espacio de contención. Es decir que yo creo que nosotros tenemos la obligación de poner todo, ¿no? Todo lo nuestro, y hacer que quienes nos dependen también lo hagan para eso, para convertir al Estado en servicio al otro, ¿no? Creo que eso es muy, muy importante. Bueno, muchísimas gracias, Elizabeth, Ana, Sabina. Muchísimas gracias al comité organizador del 5º Congreso de Políticas Públicas, a la Flaxo, a la Secretaría de Investigación y Desarrollo de UMED, por haber propiciado la organización de esta mesa y también de estas jornadas. Quienes están participando del Congreso tengan en cuenta que mañana, ya a partir de las 9:30 de la mañana, hay un montón de actividades orientadas a seguir pensando estos temas, no desde el afuera, no desde un lugar donde la academia está desentendida de la realidad cotidiana, sino desde un lugar en el cual la reflexión académica, la práctica política y el desarrollo de nuevas políticas y de más Estado para el mundo que se viene, que lo va a necesitar más que antes si esto fuera posible. Bueno, hay un montón de espacios para seguir pensando. Elizabeth, Ana y Sabina de alguna manera vienen justamente de este recorrido, por eso ha sido un enorme privilegio contar con su presencia en esta primera jornada de este 5º Congreso. Muchísimas gracias y nos estamos viendo. No, gracias a vos, Cecilia, gracias, saludos a Ana y a Eli también. Chao, gracias. Y a todos. Y a todos los participantes, a todos los que nos escucharon. A todos.